Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud, muy buen amor. Estamos entonces en el día de hoy frente a un tema muy interesante que se llama la envidia y cómo laborarla. Por lo regular, las criaturas, mucha gente no ha entendido que en este traalto para uno crecer ante Dios es absolutamente menester hacer un traalto interior, una labor con ese mundo psicológico. Y la envidia es algo gigantesco que indudablemente tenemos que elaborar. Pero bueno, yo quisiera, antes de empezar a hablar mi ser, oír a vuestras mercedes unas 2 o 3 personas que nos digan qué creen que es la envidia, qué sienten. Vamos a oírnos entre todos antes de empezar a hablar. Adelante, pues, cuéntenos qué entienden o qué ven que es la envidia de acuerdo a vuestra percepción. Adelante, por favor. Venerables Miukel, por favor, coordinar el uso de la palabra de quienes quieran participar. Sí, señor maestro, gratísimas. Entonces vamos a invitar a los seres que deseen dar soporte, levantan la magdu y damos paso para que sus mercedes puedan emitir sus conceptos. Gratísimas. Adelante, su merced. Eli, maestra. Sí, señora, adelante. Buen día, gratitud, maestra. Buen día, buen dinero, buen amor, buena salud, buena conciencia. Muy buen día, muy buen dinero. Adelante, mi gran Eli. Bueno, lo que me dice lo que siempre puedo yo decir, hasta la he sentido, siendo honestos en honor a la verdad. Envidia es anhelar, querer, codiciar las bienaventuranzas o las bendiceles que tienen otras personas y que no las tengo. De muchos tipos, de muchas bendiceles de muchas clases. Entonces, es yo querer añorar eso que el otro tiene y que yo no lo tengo. Pero esa envidia, ese sentimiento, es de una manera maligna, dañina, porque estoy mirando al otro con rabia, con recelo, el por qué tiene y yo no, míralo, él tiene o mírala, ella tiene y yo no tengo. Es como con un odiecito, como con una rabiecita por allá, muy en el interior. Entonces para mí es eso, maestro, querer lo que otro tiene y yo no tengo. Gratísima, mi gran Elide. Muy valioso vuestro aporte. Oigamos otras 2 personas. Y si hay más, pues oigamos los que quieran participar en esto. Adelante con otros, por favor. Adelante, su merced. En llegada, buen día. Alpiriaca, adelante. Buen día, buena salud, gratísimas. ¿Sí me oyen bien? Sí, gratísimas. La envidia es un sentir cierto que
que muchas veces no nos deja avanzar, y teniendo nosotros mismos las cualidades iguales o mejores que las otras personas, nos comparamos con otros, siempre nos estamos comparando con otras personas y anhelamos tener o ser más que los demás. Y no solamente es anhelar los bienes de los demás, sino las cualidades, o de pronto la felicidad, o las cosas materiales y espirituales, pero porque nosotros no nos miramos que nosotros también podemos tenerlo si lo queremos así. Solo nos enfocamos en que ellas tienen, ellos son, a ellos los eligieron, pero en cualquier cierto podemos ser nosotros. Ese es el concepto, maestro. Gratísimas y gratísimas otra vez por las clases. Muy bien. Gratísimas, venerable Alpidia, por vuestro valioso aporte. Todo esto es importante oírnos entre todos, porque esto nos enriquece puntos de vista que en este día lunar vamos a tratar. Adelante, otro ser que nos dé soporte sobre la envidia. Adelante, por favor. Hay una manita levantada, creo. Es mío que ¿quién sigue? Por el cierto no hay ninguna Magdu levantada, maestro. Bueno, es que es en este... Bueno, adelante, sí, adelante su merced. Lalis, adelante, por favor. Letis. Su merced, adelante, lo estamos oyendo. Tiene el fono apagado. Algo no se está oyendo. Puede abrir el fono si está amable. ¿Me escucha? Ahora sí se está oyendo. Bueno, que tengo un problema familiar donde una sobrina mía, por medio de la envidia que le tenía a su hermana, hoy en día tiene al esposo de Yuranis en prisión. Alegó fue de que él había abusado de una de las hijas de ella, donde toda la familia sabemos que eso es mentira, porque ahí se han criado varios niños. Y cogimos e interrogamos y nada, o sea, y hemos llegado y ella lo que dijo fue de que él se las pagaba, porque no quiso tener nada con ella, porque ella quería obtener lo que tiene la hermana. Hoy en día ya mi sobrina no tiene nada, porque el esposo está ya metido en la cárcel de Santa Marta, y todo lo vendió, todo malbarató. Hoy en día ella está mejor que la hermana. Entonces yo sí digo que la envidia es algo malo, porque el que envidia no arriba, y si arriba algún día cae. ¿Por qué? Porque la envidia no está bien ante los ojos de Dios. Yo no sé por qué hay personas que quieren obtener lo que otro tiene, si Dios a todo el mundo le da lo que se merece y lo que puede tener. Entonces, no sé qué hacer, cómo ayudar a ese muchacho que está pasando necesidades dentro de la cárcel y sus 4 hijos fuera de la cárcel. Entonces, no sé, maestro, ¿usted qué me diría sobre ese tema? A su momento vamos dentro de la disertación, miramos cómo darte una orientación. Bueno, señor. Muy bien, otro ser que nos quiera aportar sobre la envidia, adelante. Anímense, por favor. Venerable maestro. Sí, dime. Creo que es el sentimiento, o bueno, es una forma desastrosa de
del ser humano que tiene consecuencias muy, muy difíciles, así como nos cuentan o nos dicen que cuando Satán tuvo o se levantó en contra de nuestro Creador, pues él tuvo fue envidia del poder que tenía Dios y él se creyó como más superior a Dios y que podía hacer las cosas de otra forma. Entonces la envidia es un sentimiento destructivo y considero que también todos de una u otra forma tenemos ese defecto, pero pues la lucha es reconocer y cambiar o transformarlo para poder salir de ese sentimiento que, así como dijo la señora anteriormente, expone una situación de familia muy, muy difícil. Entonces, todas las consecuencias que puede traer la envidia, de todas las que se conocen o de las que se puedan saber, siempre trae consecuencias muy lamentables. Entonces, ese sería la labor que cada uno tenemos para ir mejorando para cambiar, transformar más bien nuestros defectos en virtudes, y una de ellas que es la envidia. Gratísima maestra. Gratísima, su merced. Bueno, ya habiéndoles oído a vuestras mercedes, vamos a empezar por los orígenes. Y sí, hay todas las criaturas que fueron luzbeles o que han sido luzbeles rebeldes a Dios, tienen un leudo. El leudo es el de querer ser el ombligo del universo, el punto céntrico de todo. Eso da origen a algo que se llama egoísmo. Ese egoísmo, ¿qué significa la palabra egoísta? Quiere decir adorador de su ego. Y como hijo hay hijos directos de ese egoísmo, varios. Aquí queremos resaltar dos. Uno se llama codicia y el otro se llama envidia. La codicia es ese deseo de querer tener cada vez más, más, más y más. Hay codicia sexual, hay codicia de bienes materiales y hay codicia de bienes de todo tipo. La frustración de no tener algunas cosas de estas produce la envidia. Para serle sincero, la envidia es hija de la codicia. Es una hija directa de la codicia. ¿Qué es la envidia? Ya algunos de sus mercedes han dado unos portes valiosos. Vamos a ampliarlos, esos portes. La envidia es el sufrimiento porque otra persona tiene lo que ella quiere tener, lo que ésta no tiene.
Mire que el primer disparador se llama codicia. Y esa codicia dispara esto que se llama envidia. Dice Desiderata, ese gran poema que en algún tiempo los maestros dejaron en una sinagoga. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá mejores personas que tú y personas peores que tú. Hay algo que hoy todos debemos tomar conciencia de esto. Toda persona a nuestro alrededor en algo es mejor que nosotros. Claro, de pronto nosotros en algo somos mejores que ellos, ¿cierto? Pero hoy quiero que miremos que en algo, toda persona que está cerca de nos, o que cualquier persona en general, es mejor que nos o que nosotros en algo. En algo es superior. Y aquí empezamos la primera disertación, para que empecemos a desbastar ese egoísmo que es padre de tantos egos, entre ellos la envidia. Tomando la frase del Desiderata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas mejores que tú y peores que tú. Todos somos, y acuérdense de esto siempre, el cosmos es como un engranaje, un gran engranaje. Y todos somos una pieza de ese engranaje. Todos somos importantes, mas no indispensables en esa pieza cósmica. Absolutamente todos. Si aprendemos a valorar la ubicación que Dios nos dio, que la vida nos situó, y desde ese frente de batalla comenzamos a crecer, magnífico, magnífico. Ahora sí, entremos a explicar lo que es la envidia. La envidia, en principio, surge de una frustración. Una frustración en la cual la persona que siente la envidia no tiene el don que el envidiado sí tiene. Veamos. La mujer que envidia a otra mujer porque es más bonita. El hombre que envidia a otro hombre porque es más musculado, más acuerpado. La persona que envidia a otra persona porque tiene una pareja
que ella quisiera o él quisiera para él o para ella. Eso se llama envidia. Y ahí, como dijo Élide, dispara. La codicia es un disparador de la envidia. La codicia es un disparador de la envidia. ¿Se puede tener codicia sin envidia? Sí, solo que por lo regular siempre van juntas. Siempre van juntas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como hierbas serán presas. ¿En qué parte de la Biblia está eso? En Salmos 37. Léalo, por favor. Aquí van a leer una partecita de la Biblia. Salmo 37. Adelante, ven. Bueno, mientras nos traen una parte de la Biblia que habla de la envidia, continuemos con esta disertación. En la envidia produce frustración. Es fruto de esa frustración. Y esa frustración crea niveles de impotencia en las criaturas. Ahora bien, ¿qué pasa energéticamente? Energéticamente va creando líneas. Ahora ya las explico. Adelante, por favor, con la lectura. Buen día, buen dinero, buena salud. Dice en Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán prestos cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová, y haz el bien, y vivirás en la tierra, y serás en verdad alicertado. Bien. Miren que vuelvo y digo una vez más, la envidia es hija de la codicia y sale producto de una frustración, de un frustrado. Vayan conservando la palabra frustrado, frustración e impotencia, que es clave para entender más adelantito la técnica para combatir la envidia. Ya verán cómo. Energéticamente, la envidia crea una línea de cheque con el envidiado. Yo ya he hablado de las líneas de cheque, pero como siempre hay seres que no necesariamente han estado en las conversaciones anteriores, torno a explicar qué es una línea de cheque. En las tuberías, donde se producen líquidos o incluso gases que viajan por tuberías, hay un tipo de líneas que se llaman líneas de cheque. Son aquellas en las cuales X o Y producto viajan en un sentido, pero no en el otro sentido se devuelven y no permite que se pueda devolver. Eso es una línea de cheque. El envidiado energéticamente crea una línea de cheque. El envidioso, crea una línea de cheque con el envidiado y se vuelve un basurero del envidiado.
O sea que entre más una persona sea envidiosa, más caneca de la basura se vuelve. Se vuelve una caneca de la basura. Comienza a receptuar los residuales de esa persona. Les pongo un ejemplo. Una persona que le envidia la riqueza o la abundancia a otra persona y sufre por la abundancia de esa otra persona, sufre porque el otro le va bien o recoge algo, pues esa persona cada vez será más miserable. Cualquier asomo de miseria del envidiado viaja energéticamente, queda en el envidioso. Si lo que le envidia de una mujer le envidia a otra el marido, el esposo, y sufre porque viven bien, pues esa persona cada vez vivirá más mal, más frustrada, cada vez peor. Si lo que le envidia es la salud, pues esa persona cada vez más estará con menos salud, y así sucesivamente. Energéticamente se crea una línea de cheque con el envidiado. Asómbrense. Aún hay santos que envidian a otros porque son más santos. Eso los hace involucionar e incluso pueden llegar a rodar como demonios. Hay sabios que envidian a otros porque son más sabios. Eso los puede hacer involucionar. Igualmente. Y volverlos incluso unos táparos, unos estultos. Como vuestras mercedes se pueden dar cuenta, es un malísimo negocio ser envidioso. El que diga que nunca ha envidiado es un mentiroso. Todos los que en algún momento hemos tenido órgano condartiguador o se tiene todavía el órgano condartiguador, indudablemente que tiene los estribos del egoísmo, de la codicia y por ende de la envidia. Ahí está patente, latente la envidia. Entonces la envidia es un sufrimiento producto de una frustración. Veamos qué frustración. Ejemplo, alguien que tiene mucho dinero y el otro tiene menos o de pronto no tiene. Ahí hay una frustración. Alguien que es muy hábil, diestro en un arte y la otra persona no es tan diestra como esa persona y se siente frustrado y aparecen las líneas de envidia. Y así sucesivamente. La gente se compara. Dirá alguien, entonces nosotros tenemos que ser conformistas.
La contesta indudablemente es que no. Y ahorita, cuando empecemos a explicar la solucel, las técnicas para mutar la envidia, irán entendiendo que no es ser conformista, sino laborar con lo que se tiene. Les pongo un símil. Imagínense que alguien cayó en un hueco por allá o está perdido en una gruta, en unas cavernas, y su compañero de pronto lo llama por teléfono y el otro está en una playa o en un sitio sumamente agradable. La persona que está perdida puede tener dos caminos. El uno, frustrarse, maldecir al otro porque está por allá, llenarse de frustración y desearle que le vaya mal. El otro camino es tomar lo que el otro está haciendo como una motivación para enrutar en su camino y salir cuanto antes de donde él se encuentre para tener una situación semejante o incluso mejor que la del amigo. Espero que me entiendan el símil que les estoy haciendo. Torno a explicarlo de nuevo, para el que no lo haya entendido. Imagínense que hay dos amigos. El uno, por alguna razón, está por allá en una caverna, en una gruta oscura, profunda, perdida. Se puso a explorar esas cosas y por allá está guardado. Está, digamos, guardado no, sino está por allá. Y el amigo está en un sitio disfrutando y está muy bien en su salsa, por decirlo de alguna manera. El amigo, el que está en la gruta por allá, puede ser de pronto un hueco también, y llama al otro. Y cuando se entera de que está muy bien el otro, le quedan dos caminos. El uno, que es el que usualmente todo el mundo elige o mal elige, que es el de la frustración. Ese tal por cual allá viviendo lo sabroso y nosotros aquí sufriendo en esto, sin entender que él fue el que eligió estar allí, ahí en ese lugar. Y al estar en ese lugar, siente una sensación de impotencia en esa primera elección, de frustración por no estar en el otro lado. Y puede aparecer la envidia, que es la frustración de no tener lo que el otro tiene. Y el deseo entonces de que si a él no lo tiene, que al otro tampoco lo tenga, que le vaya mal. Pero por el contrario, si esa persona discierne con la cabeza,
Dice, uy, qué tan bueno. Entonces, y toma como inspiración lo que el otro está haciendo y comienza a buscar la salida de ese lugar y usa la inspiración del otro, de lo que el otro está haciendo, pues ese entra en algo que se llama admiración suprema, que ahorita más adelante vamos a explicar qué es eso. Muy bien. Hasta ahí quiero oírlos si tienen alguna preguntita. Si fue entendido claramente el mecanismo del mal negocio que es ser envidioso, porque crea una línea de cheque con el envidiado y se llena más de la desgracia del que el otro sufra. Adelante, entonces, si tienen alguna pregunta o algún porte que quieran dar hasta este momento de lo que llevamos de la explicación. Los oímos. Venerable maestro, tiene la mano levantada la señora Elide. Adelante, su merced, por favor. Adelante, Elide. Maestro, cuando su merced lo considere pertinente, tengo aquí el pregón que su merced nos ofrendó para tratar la envidia y que se convierta precisamente en lo que su merced está explicando, en una admiración suprema para contrarrestar esa frustración en nos cuando la sentimos. Bueno, dígalo de una vez. Vamos a ir empalmando. Bueno, es hermosísimo. Yo creo que ya lo habíamos leído en otra ocasión, pero bueno. Entonces se le dice a esa persona que envidiamos, se le dice Hermagdu o Hermagda. Bendigo vuestra riqueza y abundancia. Bendigo vuestra sabiduría, vuestras destrezas y habilidades. Bendigo vuestras bendiceles provenientes de Dios. Las admiro y me complazco con ellas, como si fueran mías. Esta complacencia y esta admiración me hacen resonar con la fuente inagotable de toda fortuna y de todo poder. Fortuna y poder ilimitados. Al llenarme de ellos, me permiten lograr todo propósito y objetivo anhelado, y por lo cual siempre agradezco a Dios y a la vida por ello. Aún. Muy bien. Gratísima, mi gran Elide, por ser una alumna aplicada. Y ahorita vamos a retomar eso nuevamente. Elide, si tú eres administradora, puedes por favor ponerlo en el grupo nuevamente. Sí. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces antes de entrar. Maestro, hay una pregunta que hace la Mahatma Dalkiriak. Adelante, Dalkiriato. Dice, si este defecto de la envidia impide el desarrollar el tercer ojo. La envidia tapona todo. La envidia bloquea todo. La envidia es una desgracia porque hace que la persona envidiosa se vuelva un basurero, una caneca de basura energética en la cual los detritus negativos del envidiado van a parar a el envidioso. ¿Ven cómo es de terrible? Así de ese talante es el asunto, de ese talante tan delicado. ¿Ven?
Por eso, ser envidioso es un negocio muy malo, muy malo. Si hay otra preguntita antes de empezar a decir las técnicas para convertir la envidia y transformarla, aplicar el Tao a la envidia. Recordemos que el Tao es como la flor de fango, la flor de loto, que sus raíces están en pútridos pantanos, pero puede convertir ese pútrido pantano en aromas deliciosos y en un color hermoso, 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 hermoso de las flores. Así es el Tao. El Tao toma lo negativo y lo retransforma y lo convierte en una virtud radiante. Lo que este día lunar queremos es darles una técnica del Tao para elaborar la envidia y convertirla en un aliado, en una virtud que nos lance hacia Dios. Muy bien, ahora sí, ¿hay más preguntitas antes de empezar a hablar? Adelante. Venerable maestro, no hay más preguntas y la Mahatma Dalkiviak le agradece por la contesta. Licencia maestra, yo tengo la magnitud levantada. Licencia, su merced, adelante, por favor, gratísimas. Gratitud maestra. Maestro, me surge una pregunta muy básica. ¿Qué clase de basura es la que recibe el envidioso del envidiado? ¿De qué tipo de basura estamos hablando? Si el envidiado es afortunado, tiene lo mejor, pues supuestamente, tiene cosas muy chéveres, muy buenas que yo envidio, que do envidio, es un ejemplo. Entonces, ¿qué clase de basura es la que se tomaría en este caso? Muy de pregunta, muy al lugar y muy buena. Muy gratísima, Celide, por esa pregunta. En esta tierra, como el mismo nombre de la tierra lo dice, tú erras. Las cosas no existen perfectas. Por ejemplo, tomemos algo. La riqueza. Alguien tiene cierta abundancia. Y hay alguien que le envidia esa abundancia a esa persona. Pero esa abundancia, de alguna manera, todo el mundo maneja también algunos pequeños niveles de miseria. O algunas cosas en las cuales puede tender a no tener toda la abundancia. Pues esos niveles de miseria son los que van cayendo al que está envidiando, haciéndolo aún más miserable. El otro le envidia a la mujer, por ejemplo, que le envidia al esposo en un hogar bonito el hogar. Pero sabemos que de pronto ese hogar no es totalmente perfecto. Tienen sus desavenencias, sus cositas. Entonces, toda esa basura de esas posibles desavenencias van para las espaldas del envidioso o de la envidiosa. Y así sucesivamente. El sabio o el técnico que envidia a otro en una profesión, el otro de pronto no se la sabe todas. Pero en esa búsqueda, entonces, las limitantes que pueda tener van y le van cayendo al que está envidiándolo, ayudándolo a que se libere de esas limitantes.
Ese es el tipo de basura que le va cayendo al envidioso. ¿Queda más claro, Elide? Total, íntima maestro, gratitud. Muy bien. Muy bien. Es decir, en la misma línea de lo que se envidia, de eso se recoge. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Como esto es una clase, 2 personas voluntarias que quieran hacer una pregunta, invéntenselas si quieren, pero espero que me hagan 2 preguntas antes de empezar a hablar de las técnicas de cómo cambiar la envidia. Si no, me toca a mí entrar y decir quién pregunte. Adelante, por favor. ¿Por qué hago esto? Porque es menester que su mercedes desarrollen su fuego dragónico. Son dragones de sabiduría. Por eso hago esto. Bien. Maestro, tiene la magdu levantada, Adelante. Fernando Moreno. Adelante, por favor. Buen día, maestro, y todos los seres de la sala. Maestro, por qué la gente envidia si, por ejemplo, en el caso de no nos metemos con nadie, pero sí sentimos que nos envidian, no sabemos ni por qué nos envidian, si nosotros simplemente vamos de nuestra labor, de la casa a nuestra labor y de la labor a nuestra casa y casi que ni Ya le nos explicamos. tenemos. Ya se fue explicado eso. Porque la gente, todo el mundo tiene un órgano condartiguador. Ese órgano condartiguador produce una codicia, un deseo de poseer. Esa codicia tiene una hija que se llama envidia. Surge la frustración. Y no es que no se tenga, a veces se tiene, pero se quiere más y más y más y más y más y más. A veces es que no se tiene, pero a veces teniendo se quiere más, más y más. Y cuando no se logra ese más y más, aparece la frustración, y esa frustración se llama envidia cuando uno ve que está en manos de otro, cuando la persona ve que está en manos de otra persona. Por eso aparece la envidia. Es una frustración. Y todo el mundo en algún momento ha envidiado. Ahora sí les digo otra cosa. Aprendan. Hay un dicho por ahí que siendo verdad no es verdad. Envidia es mejor despertarla que sentirla. Busquen ser humildes, no hacer ostentaciones. No hagan ostentaciones, porque el que es envidioso, el que despierta la envidia. Y aquí les voy a dar otro dato. El que despierta la envidia porque hace ostentación, a esa persona no se le pone línea de cheque, sino crean una línea que va en ambos sentidos. Voy a ponerles varios ejemplos. Un ejemplo ocurrió hace ya varios años, bastantes, en unas zonas
de bananeras de la costa atlántica colombiana, había personajes que bailaban la cumbia Eso se baila, esta cumbia, con un mechón de candela, unas velas, ¿no? Pues estos agarraban rollos de billetes, como tenían mucha plata, y encendían los billetes para quemarlos. Indudablemente eso es una ostentación que a muchos les producía frustración de ver esto. Y eso, ahí no hay línea de cheque, va en ambas direcciones. Ahí no hay línea de cheque. Y se crean unos lazos infernales con el miserable, el envidioso, y el que produce la envidia por ser ostentado. Otro ejemplo, que yo tuve la oportunidad de verlo, en ese entonces a mí me producía una risa grande. Año de 1984. La reina de Colombia, fue elegida una dama llamada Susana Caldas Lemaitre, cartagenera. Por ese entonces yo era estudiante de la Universidad de los Andes, ciudad de Bogotá. Pues el novio de Susana Caldas estudiaba en la universidad donde yo estudiaba. Y el tipo se llevaba a la muchacha y cuando todo el mundo, pues, la reina, se paraba, la besaba y después miraba al público así como ostentando. Muerdan. Unas ostentaciones, por lo demás, ridículas, pero que en algunos alcanzaba a producir ciertos niveles de envidia. Ahí, en ese caso, no hay línea de cheque. Ahí fluye con la gente las miserias y las ostentaciones de un lado hacia otro. ¿Ven cómo es? Aquel que hace ostentación de su dinero frente a gente pobre o frente a otros, no es correcto eso. Jamás vuestras mercedes hagan ostentación de lo que tienen. Eso no es de Dios. Bien. Si ya uno es envidiado por la miseria humana, no por culpa de uno, ahí sí se produce esa línea de cheque. Bien. Bueno, espero que mi querido Hermagdo me haya entendido algo de lo que hemos explicado. Adelante, por favor. Sí, señor, gratísimo, maestro. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? ¿O empezamos a explicar la técnica? Maestro, adelante, su merced. Gratitud, maestra. ¿Qué es el leudo, maestro? Leudo es fermento. Leudo es una fermentación. Mira, mi querida Elide, en tu tierra se habla mucho de cuando una comida se pasa, queda vinagre. O sea, ya está fermentada. Unos frijoles que se dejen unos 3 días, ya está vinagre. O algún jugo o algo así que ya no se puede tomar.
porque está fermentado. Eso se llama leudo. Es una fermentación, algo que está contaminado. Cuando hablamos de leudo, es de algo contaminado. Esa es la contesta, mi querida Elide. ¿Queda claro? Sí, muy bien. ¿Quién más tiene algo que preguntar? ¿O empezamos a hablar de las técnicas? Esmiukel, tú me dirás. Pues no es cierto, no hay más luz levantada, maestro. Muy bien. Bueno, entonces empecemos a hablar de lo que son las técnicas para cambiar la envidia. Quiero hablarles primero de mi vida. Año de 1987. En la mañana, en la ciudad de Medellín, donde yo vivía en ese momento, vivía junto a un cerro muy famoso aquí en esta ciudad de Medellín, llamado el Cerro Nutibara. Todas las mañanas subía a hacer sacrógesis a ese cerro. Un día me bajaba y de alguna forma me estaba lamentando porque tenía una estrechez económica en ese momento. Y al bajar, pasé frente a una casa de los dueños de la fábrica de neveras y estufas que se llama ASEF. Vi en esa casa, grande casa, parqueadas 3 carros, finos los carros. Y justamente en ese momento que yo traía como esa frustración, al ver eso, me saltó la envidia. Y por dentro una voz me decía, malditos oligarcas. Pero afortunadamente, también venía de hacer mi rutina de sacrógesis, de estar buscando conectarme con Dios. Y allí me di cuenta, en ese instante, recibí la enseñanza de mis maestros, especialmente el maestro Kelly. Para poder empezar por un senticierto de orden superior. Sentí que, bueno, yo con el maestro Kelly, ahora con el maestro Samael también lo tengo, pero en ese entonces era más con el maestro Kelly. Un momentito. Sentí latente la voz de él y su presencia que me decía, mira,
es un libro abierto, un ejemplo que Dios te ubica para que aprendas de él. Te has puesto a pensar, mira, en las habilidades que ese ser tiene, el dueño de estas cosas, para hacer dinero, porque ese dinero es dinero bien habido, por lo más el de ese señor de hacer. Ha llevado servicios a muchos hogares, con sus neveras, con sus estufas. No es un dinero de narcotráfico, ni mucho menos. Mire, es un libro abierto del cual tú puedes aprender. Esa fue la primera lección que yo recibí y que desde entonces hemos ido puliendo y mejorando al respecto. ¿Cuál es la virtud contraria a la envidia? Se llama la admiración suprema. Cuando uno admira de forma sincera a alguien y se alegra por los bienes que esa persona está recibiendo, crea una resonancia con ese bien y atrae las bendiciones de esa persona sobre su cabeza. A ver, me explico. Vamos a los mismos hechos. Voy a ponerles un ejemplo también de mi vida, para que nos entendamos. En la región de Antioquia, Colombia, donde la divinidad me ubicó para vivir el grueso de mis años esta doctrina, hay una casta de criaturas del oriente antioqueño que se le dicen los marinillos, porque son de Marinilla y Santuario en especial, en los municipios. Y esa gente es una savia para hacer dinero, para fabricar empresas, fabricar negocios. No estoy hablando de negocios mal habidos, sino de negocios, del comercio en general. Y cada vez yo los admiro, realmente yo siento como un éxtasis viendo esa habilidad genética de ese pueblo, esos seres. Muchos otros posiblemente los envidiarán, y ya explicamos las consecuencias, ¿no? Pero cuando uno admira a alguien, entra en resonancia con las virtudes de ese ser. Y es más fácil aprender de ellos, e incluso energéticamente uno más fácil se puede conectar con esos seres y asimilar la sabiduría. Eso se llama admiración suprema. Admiración, y cuando esa se complace uno con ello en lo positivo, es admiración suprema. Porque hay gente que admira la maldad también. Esa tampoco es buena. Es la admiración de la parte positiva. Entonces,
La técnica es aprender a resonar con la parte positiva. Venerable, mi respetada Hermagda Élide, por favor, vuelva y lea el pregón para que vayamos entendiendo qué significa la admiración suprema. Adelante, venerable, por respetada Hermagda. Hermagdu o Hermagda, bendigo vuestra riqueza y abundancia. Bendigo vuestra sabiduría, vuestras destrezas y habilidades. Bendigo vuestras bendiceles provenientes de Dios. Las admiro y me complazco con ellas, como si fueran mías. Esta complacencia y esta admiracel me hacen resonar con la fuente inagotable de toda fortuna y de todo poder. Fortuna y poder ilimitados, que al llenarme de ellos me permiten lograr todo propósito y objetivo anhelado, y por lo cual siempre agradezco a Dios y a la vida por ello. Aún. Si ven la diferencia, cuando su mercedes comiencen envidia por algo, el primer principio hay que aplicar el Tao. Y el Tao se aplica, y en este caso, aprendiendo a bendecir las dones, las destrezas que esa otra persona tenga, las bendiceles que esa otra persona tenga. Hacia allá tiene que estar enrutada nuestra oración. Cuando comenzamos a hacer eso, nuestra vida comienza a resonar en una frecuencia superior. ¿Ven cómo es? Todo es resonancia. Aquí hemos explicado lo de la forma de cómo se afina una guitarra. La cuerda de la guitarra, las cuerdas son de abajo para arriba, mi, si, sol, re, la, mi, al aire. Si la segunda cuerda la aplicamos, le oprimimos el quinto traste de la guitarra y rasgamos esa cuerda, la tocamos, nos da la misma nota mi que la primera cuerda al aire. Y al tocar esa cuerda, pin, la primera cuerda se mueve solita, entra en resonancia. Eso es resonancia. Pues mis venerables hermagdus, mis apreciados hermagdus, si nos desarrollamos la habilidad, sé que al principio no será fácil, pero si desarrollamos la habilidad de aprender a alegrarnos de las bondades, de las bendiciones que otro recibe, empezamos a resonar con esa abundancia, con esas bendiciones, y empezamos a traer a nuestra vida ese tipo de abundancia, ese tipo de bendiciones. ¿Ven cómo es? Mi querida Élide, por favor, una vez más, lea el pregón. Sí, maestro, con mucho gusto, pero antes le pregunto, maestro, una persona que esté llena de leudo y en fin, y sienta esa envidia así de la mala, su merced dice que tiene que empezar a crear estabilidad. No importa que sienta en su corazón todo ese veneno y toda esa envidia y toda esa frustración. Hoy les voy a dar una práctica adicional. Ah, bueno. Uh-huh. Bueno, el pregón está en la página, ya la maestra lo cogió y mira, aquí lo tiene, nos los está presentando. Entonces dice así:
Hermagda, bendigo vuestra riqueza y abundancia. Bendigo vuestra sabiduría y vuestras destrezas y habilidades. Bendigo vuestras bendiciones provenientes de Dios. Las admiro y me complazco con ellas como si fueran mías. Esta complacencia y esta admiración me hacen resonar con la fuente inagotable de toda fortuna y de todo poder. Fortuna y poder ilimitados, que al llenarme de ellos me permiten lograr todo propósito y objetivo anhelado, y por lo cual siempre agradezco a Dios y a la vida por ello. Aún. Muy bien. Hay varias formas y vuestra merced tiene mucha lógica en esa pregunta. Pues en principio, haciendo este pregón, estaríamos combatiendo, aplicando el Tao. Pero sí es cierto que hay seres que están demasiadísimamente cargados de esa frustración, de esa envidia. Demasiadísimamente cargados. ¿Qué hacer entonces? Les voy a dar dos prácticas hoy. La una es sencillita. Busquen un árbol grueso, preferiblemente un árbol llamado matarratón. Bueno, así no se hace lo de debido grueso. Sirve cualquier árbol, la verdad, pero el matarratón o el guásimo o el guarumo. Guásimo es un árbol. Son especiales para eso. Le pasa la pierna derecha, la engargola el árbol como con la pierna derecha, así como enganchándolo, y lo abraza con la mano derecha, la mano izquierda más arriba, y sienta. Maestro, licencia, ¿con la pierna qué? ¿Derecha? Derecha, sí. Pídale al Cristo rojo que le limpie todo este leudo. Si es del caso, poder ubica el cachete, o sea, contra el árbol, la mejilla derecha, y sienta que todo eso lo recibe el arbolito, y por la médula del árbol baja a las raíces, y en las raíces lo entrega a la Madre Rea, todo ese leudo, toda esa carga que tiene de esa energía pesada, de la envidia. Esa es una técnica. Luego, que haya hecho eso y esa descarga, cambia ahora y ubica la pierna izquierda, o sea, engargola el árbol con la pierna izquierda. Y ahora cambia con el cachete izquierdo, es el que pone contra el árbol. Y sienta que toda la energía de la admiración suprema, de alegrarse con la obra de Dios, y esa partecita que dice, Desiderata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrá mejores personas que tú y peores que tú. Comienza a sentir eso y a valorar lo que tiene, a potencializar lo que Dios te ha dado.
y a sentir cómo los valores de esa habilidad de la resonancia con el bien ajeno crece en su merced. Esa es una técnica. Y a agradecer, a desarrollar el don del agradecimiento. Esa es una técnica para sacar envidia. Bien. Ahora vamos con otra. Pero hasta ahí, si hay preguntas, con mucho gusto. Ahora vamos con la otra pregunta, con la otra técnica. Vamos con la otra técnica. ¿Cuál es la otra técnica? Es la runa Patas. Posición, pies al doble el ancho de los hombros. Las manos pegadas la una junto a la otra, apuntando hacia la tierra, en runa madre, las piernas como si pudiera tener un vaso de agua en cada pierna, espalda recta. Ahí, antes de comenzar, ora al Cristo Rojo y a la Madre Rea, para que le reciba esas cargas densas que su merced no puede procesar y que requiere una ayuda de orden superior. Ahí en ese momento, entonces comienza a levantar el pie izquierdo y luego el derecho, teniendo el cuidado de que el tronco no se incline a un lado o al otro, sino derechito. Y hace 40 movimientos con cada pierna. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y sintiendo cómo toda esa envidia, todos esos deseos mórbidos que están en su mente, están en su corazón, están en su barriga y aún en su sexo, salen y los recibe la Madre Rea y los recibe el Cristo Rojo 10 centímetros más abajo del piso donde están y ellos los procesan. Al terminar los 40 pasos, los 40 movimientos, hace la runa Padre lo más bajita que pueda y sienta que la energía de Samael, que es el deseo de Dios, le llena de esa admiración suprema, de esa resonancia con las cosas buenas que Dios ha dispuesto para vuestra merced en abundancia. Esa es la otra técnica para poder combatir y mutar, aplicando el Tao, mutar el terrible defecto de la envidia. Bueno, espero que haya sido entendida. La runa que está ahí es esa, pero las Magdu deben estar bien pegaditas la una contra la otra. Bien pegadita, la una mano contra la otra. La palma. Y levantan la pierna sin inclinar el tronco hacia los lados. El tronco tiene que tener el cuidado de estar debidamente derecho. Muy bien, muy aplicadita. Eso. Y esa es la runa Padre. Mira, observe que las rodillas no están en el piso. Están muy cerca, pero no están en el piso. Muy bien.
gratísimas, oigo preguntas al respecto de lo que se ha entregado. Adelante. Bien, llegados a la doctrina Tao. Esta es la doctrina práctica para poder cambiar nuestro mundo interior. Venerable maestro, ¿a qué hora es una hora indicada para hacer esta práctica? Bueno, esta runa no tiene horario especial. Cualquier hora es buena, solo que el amanecer es mucho más poderoso para todo lo que son los traaltos de cambio hacia Dios. Empero no tiene contraindicaciones la hora en general. Bien. Eso sí, medianoche no la recomendamos, ¿no? No es recomendable. Bien. ¿Qué otras preguntas tienen sus mercedes? Buen día lunar, maestro, y para todos. ¿Esa runa se hace con desplazamiento o en un solo puesto? En un solo lugar, hija, en un solo lugar, no se desplaza. En un solo lugar. Simplemente levanta el pie, la pierna completa, y luego la baja. Torno a decir, teniendo el cuidado de que el tronco no se incline para un lado como un péndulo, para un lado y para otro, no. Tiene que permanecer derecho el tronco. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra pregunta tiene? Observemos entonces qué hemos hecho. Estamos haciendo un cambio energético de una energía densa, que es la energía de la frustración, la energía de la envidia. Estamos cambiándole de vibración por una vibracel de orden superior que hace que resonemos con la vida, con el triunfo, con el éxito. Una de las causas que conduce a los seres humanos al fracaso se llama la envidia. Hoy se están entregando técnicas dadas por nuestros maestros para cambiar ese terrible mal, ese terrible defecto, en una gran virtud que se llama admiracel suprema, que es una resonancia de orden superior. Cuando uno hace eso, aprende a resonar con las bendiciones que Dios nos depara alrededor de nuestra existencia. Y de pronto se nos va a desarrollar una sabiduría de saber imitar lo bueno y lo que no es para nosotros, así sea bueno, que no nos conviene a nosotros, pues simplemente admirarla, pero dejarla pasar. Bien, se deja pasar. ¿Ven cómo es? Ese es el punto. Muy bien. Oigamos entonces, bueno, creo que hay unas manitas levantadas. Adelante, por favor. Sí, maestro, adelante su merced venerable. Gratitud, maestra. Lo más interesante del día de hoy es que su merced maestro nos dice, especifica Inti, ¿qué te pasa?
cuando envidias, cuando tienes ese sentimiento en tu corazón? ¿Qué te puede pasar? Porque generalmente toda la vida le han dicho a uno no envidies, que eso es malo envidiar, que no se debe envidiar, y sabemos, y nos preguntan qué es envidia, y todo el mundo va a decir medianamente qué es. Pero lo más interesante y lo más importante es qué me pasa a mí cuando yo envidio, qué es lo que me pasa en realidad, qué pasa en mi vida. Y eso fue para mí lo más bonito que hoy aprendí y que me queda como enseñanza. Y fuera de eso, que me hacen despertar conciencia, es que me dicen cómo lo puedo hacer también, de qué manera. Gratitud, maestro. Gratísima, mi gran Élide. Y lo importante aquí es no decir, no, yo no debo envidiar, no. No, por ahí no es la cosa. Hay que transformar ese sentimiento. Importante, hay que darle bote a ese sentimiento, hay que usarlo. Porque la energía no se crea ni se destruye. Hay que transformarla. Recordemos algo. Reprimir es un crimen. Transformar es un deber. El Tao no reprime. El Tao transforma. Y eso es lo que hoy estamos enseñando. Cómo aplicar el Tao a estos sentimientos para cambiarlos de un terrible efecto, volverla una hermosa virtud. Muy bien. Adelante si hay alguna otra pregunta. Maestro, todos los seres tenemos o traemos en la genética todo tipo de defectos. Para elaborar en nuestra transformación de defectos y convertirlos en virtudes, el tiempo varía, ¿cierto, maestro? Que de cada ser que elabore en cualquier tipo de defecto. Y la pregunta sería, ¿cómo saber si el defecto que se tiene se está transformando y tener como resultados de lo que se está haciendo? Gratísima maestra. Mira, mi querida Esmiukel, aquí primero que quiero decir algo. Las cosas no se hacen con la misma medida todo. Por lo regular las personas tienden a razonar las cosas. Una medida de longitud se mide con 1 metro o con 1 decámetro. Una medida de peso se mide con una balanza o con un peso. Un olor no se puede medir ni con el uno ni con el otro. Lo mismo que la textura de un color. Tiene medidas diferentes. Esto, las virtudes, no se miden razonando, se miden sintiéndolas, evaluándolas. Por ejemplo, en la envidia, vuestra merced, si siente, así sea algo chiquitico, una frustración por un bien ajeno o una habilidad ajena que su merced no tiene, ahí hay envidia. Trátela, procésela con todo esto. ¿Cuándo se da cuenta que esto está cambiando? Cuando su merced comience a sentir alegría y felicidad por el bien ajeno.
por el bien ajeno. Bien. Alegría y felicidad. O por lo menos admiración por lo que otra persona hace. Y eso no es de razón, eso lo va sintiendo. Uno lo va sintiendo. Y su merced, aún antes de esta práctica, yo sé que lo han experimentado, no solo su merced, sino todos. Frustración de pronto por un bien que otra persona tiene y uno no tiene. O de pronto, una alegría sincera por un bien que otra persona lo logró, lo consiguió. Y se siente sinceramente una alegría por ese triunfo. Entonces, ahí tienen. Todas estas armas que hoy se están dando son para procesar esos sentimientos e irlos cambiando. ¿Ven cómo es? De esa manera uno va aprendiendo. Las personas se van volviendo libros de las cuales uno aprende tantas cosas y uno agradece a Dios. Yo recuerdo cuando yo llegué a la ciudad de Medellín en 1985, yo llegué solo inicialmente y llegué a una casa, pues ahí donde me vendían el alicierto y pagaba una pieza, un cuarto, pero ahí había un médico bioenergético y el médico bioenergético curaba con sensoterapia, con cosas, vainas. Y el maestro Kellion me dijo, yo voy a preparar ese médico para que te enseñe y sea tu maestro. Y así fue. Y ese médico, pues yo la verdad, yo admiraba a ese muchacho. Teníamos más o menos la misma edad. Yo lo admiraba por lo teso. ¿Qué hubiera pasado si yo me lleno de envidia en ese momento? Pues hubiera hecho más médico a él, pero yo me hubiera hecho un táparo. Pero las palabras del maestro que me dijo, yo lo voy a preparar para que sea tu maestro, me llenaron de entusiasmo. Y yo los invito a que cada criatura que sus mercedes vean en su vida, que tenga habilidades que sus mercedes no tienen, apliquen esas palabras que me dijo el maestro a mí, como si se las estuvieran diciendo a su merced. Mire, yo se lo preparo para que su merced sea su maestro en algo. Hace poco conocí una dama que es una reina Midas. Es una habilidad increíble de hacer dinero. Bien habido. Es admirable. ¿Ven? Otros que tienen la habilidad de la palabra. Otros seres que tienen la habilidad de las artes marciales. Otros que tienen la habilidad de la música, del canto. Entonces uno comienza como a resonar con ellos. Y así uno pues no sea igual de cantante a ellos, pero el solo oírlos y el alegrarse de esas habilidades, ya en algún nivel de nuestra conciencia y vida, ya estamos vibrando con su nivel de habilidades y de capacidades. ¿Ven cómo es? Eso es, mi querida Esmio, que ha respondido a tu pregunta,
o es menester dar más claridad? Adelante. Venerable Maestro, sí, quedo conforme con su contesta, gratísimas. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Qué otra pregunta hay? Tiene la mano levantada la Venerable Alpiria. Adelante, su merced. Sí, buen día. Maestro, muy bien. La técnica me ha funcionado porque alguna vez su merced dio alguna conferencia de eso. Pero me encontré en la vida con una persona que envidia, no a mí exactamente, no, envidia todo lo que los demás tengan, siendo que esa persona tiene muchas cosas que nosotros no tenemos o no teníamos en ese momento. Entonces, un ejemplo, o sea, yo me compré un vestido, ella se compró 4. Nosotros compramos una moto para salir los dos, y entonces ella compró carro. O sea, algo así. Entonces, frente a esa situación, uno, ¿cómo ayuda a esa persona para que ella se dé cuenta de lo que está haciendo? Porque aparentemente ella tiene sus razones y lo hace bien, no lo hace con maldad, entre comillas, ¿sí? Sino Sí, es un ego buscando interno sí, señor. que busca, ese es el ego del yo superior. Yo no me puedo quedar por debajo de los demás. Yo siempre tengo que estar en la punta. A una persona así, hay que preguntarle que siempre se pregunta, ¿y esto lo necesito realmente? Y esto va para todos. Cuando vayamos a comprar algo, hagámonos esta pregunta, ¿y esto realmente se necesita? ¿Esto realmente se requiere? Créanme que cuando se hace esa pregunta, se van a ahorrar muchos sinsabores. Muchos sinsabores. ¿Y esto realmente se requiere? Eso es como el que dice, yo quiero yo quiero 100 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿para qué los quiere? ¿Cuál es el propósito? ¿Realmente los necesita? ¿Qué es lo que necesitas para ser feliz? ¿Ves? Ahora, si no tiene ropa, ya está viejita, ¿realmente necesito un traje? Sí lo necesito. Magnífico. Pero no por ostentación. No por ostentación. Ella tiene en nivel inconsciente un complejo de no permitir que los demás estén por encima de ella en algo. Entonces a ella sí hay que aplicarle que si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrá mejores personas que tú y peores que tú, en todos los campos, en la música, en las artes marciales, en los negocios, en el manejo de la sabiduría, en todo esto. Dios distribuyó a todos, nos dio algo que nos hace únicos. A todos nos dio eso. Yo, por ejemplo, miro a Mr. Magdus y a mí me encanta oír, por ejemplo, al maestro del noticiero. Es una Daham Laker, es un sabio. Al maestro Gelal Turrán, él es un sabio en lo que tiene. Cada ser tiene lo suyo. Cada ser tiene lo suyo. Cuando uno aprende a entender eso,
y admirar las destrezas de los demás, la sabiduría se abre campo para que uno aprenda de todos los seres. ¿Ven? Entenderle, entonces, para seguirle contando a su merced, hacerle ver que esa persona se pregunta, ¿y si realmente yo necesito eso? ¿O solamente es un reto para no sentirme minorada? ¿Y qué pasa si otra persona tiene algo que bien? Gratísima, maestro. Muy amable, muy buena tu consejo. Gratísima. La Muy pondré bien. en práctica. Otra preguntita. ¿Quién sigue? Maestro, por cierto, no hay más manos levantadas. Invitamos Yo a los que veo una desean manita participar. levantada. Adelante. Es la venerable Alpidia que acabó de hacer la pregunta, maestro. Bien. Bueno, entonces, para cerrar ya la conferencia, la clase de hoy, vamos a pedirle el favor a 3 seres, 3, que nos digan qué se llevan para vuestra vida en este día lunar con esta clase. Por favor, 3 seres que nos digan qué se llevan para su vida. Adelante, los oímos. Adelante, su merced, venerable Alpidia. Listo, maestra, gratísima. Maestro, pues me llevo la enseñanza de la admiración suprema, que en realidad funciona, que igual hay que laborar en esa clase de sentimiento, porque muchas veces lo asalta a uno esos deseos que no se cumplieron y que los ve realizados en otras personas, que uno dice, pero ¿por qué a él? ¿Por qué yo no? Entonces, simplemente tratar de asimilar, porque lo mismo, hay momentos para cada uno. Entonces, muy seguramente también uno tiene que entender que no todo es para uno y que hay cosas más importantes para nuestra evolución que a otras personas no le es tan importante. Generalmente esto se hace con las cosas materiales. Lo que su merced decía de revisar, voy a comprar un pantalón, pero tengo 3, pero tengo... Entonces es muy importante y es muy bonito hacer eso, porque al final ese dinero que vas a invertir en algo que no se necesita, lo puedes invertir en algo o lo necesita. Gratísimas, maestro, siempre me llevo algo muy bonito de estas conferencias. Gratísimas y gratísimas a todos. Gratísimas es mi Ukil. Gratísimas, venerable Alpidia. Bueno, oímos 2 seres más que nos digan qué se llevan para vuestra vida en el día de hoy. Adelante. Recordemos que también aquí estamos combatiendo el yo feligrés, ese yo feligrés que se da en las iglesias, por allá, que la gente llega, oye el sermón del cura o del pastor, sí, y se van ya llenos con el sermón y siguen viviendo igual. No, mis queridos hermanos, esta es una orden
con una disciplina espiritual para aplicarla a nuestra existencia. Por eso es tan importante que vuestras mercedes tengan conciencia de qué han recibido hoy. Es una forma de aprender a recibir. Y recordemos que en este camino el que no sabe recoger, desparrama. Por eso les estoy haciendo estas preguntas. Entonces, adelante entonces con la contesta. Es mío que el quién sigue. Sí, señor. Sigue la señora Elide. Adelante, su merced. Maestro, me llevo la gran sabiduría de saber por qué no debo envidiar. ¿Cuáles son las consecuencias para mi vida cuando envidio? Y por el contrario, ¿cuáles son las bendiceles que recibo si en vez de envidiar emano o saco sobre ese otro ser una admiración suprema hacia él? Me llevo que ante la envidia tengo dos caminos. El camino de seguir con la frustración, de seguir envidiando y de sentirme impotente ante las bendiciones del otro y amargada. Ese es un camino. O elijo tomar a ese ser o esas virtudes como inspiración o como ejemplo para mi ser, aplicando la admiración suprema. Eso me llevo, maestro. Gratitud. A vuestra merced, venerable y respetada hermana. Bueno, nos falta un testicierto. Adelante, ¿quién se le quiere? Claro que si hay más, bien llegados sean. Pero al más, otro más. ¿Quién quiere decir qué se lleva para su vida en el día de hoy? Adelante. Urlín, adelante, su merced. Adelante, Urlín. Excelente día, maestro Don Dagón, y a todos los seres de la sala. Yo me llevo, digamos, por su clase valiosa, maestro. Le agradezco por la clase que nos dicta y por su tiempo. Yo me llevo, digamos que, bendecir el logro de los demás, que uno le llena la abundancia también en uno mismo. Y también ayudamos a la esfera energética Inti, porque nosotros deseamos el bien para otros y no desearles algún mal. Y con esas acciones pues nos acercamos más a Dios. Gracias, maestro. A nuestra merced, mi querida niña. Bueno, hay otra manita levantada. ¿Quién está? ¿Quién sigue, mi querido? Venerable maestro, Doris Alexandra. Adelante. Adelante, su merced. Buen día, maestro. Muy buen día, Doris. Una alegría grande que tú estés en esta clase. Gratísimas, maestro. Bueno, la envidia está presente en nuestro diario vivir, sin duda. Y lo que llevo tan valioso el día de hoy es que frente a esas situaciones que nos pueden generar envidia en cualquier aspecto de nuestras vidas, ya sea en el tema familiar, social, en cualquier ámbito de nuestras vidas, tenemos unos mecanismos para transformar ese mal sentimiento que lo único que nos hace es traernos negatividad. Como su merced lo decía, es como que nos trae como ser una cloaca y el basurero de las malas energías de esas personas que envidiamos o que hemos envidiado. Entonces, estas raciertas que su merced nos dio el día de hoy nos permiten transformar esa envidia por la admiración suprema y aprovecharla al máximo. Es decir, poder tomar eso valioso que tiene esa persona o esa situación que envidiamos
y traerla a nuestras vidas de manera positiva para hacernos resonar con la abundancia, con la fortuna, con la dicha. Es como resonar de una manera alta, vibrar y resonar con esa abundancia y no con esa mala energía que trae la envidia. Entonces, para mí es un conocimiento muy valioso porque, como lo dije al inicio, creo que todos los días de nuestras vidas nos veremos enfrentados de pronto a algún concierto o en algún momento a sentir envidia por alguna situación. Gratísimas, maestro, por su sabiduría, por compartirla. Gratísima su merced. Su merced es una alumna muy inteligente y hizo una síntesis lo más de bonita de la clase de hoy, y eso me gustó mucho. De acuerdo, cuando uno comienza a elaborar con esto, empieza a ver las cosas buenas de la vida por todos lados. Es increíble. Empecemos a elaborar sobre la envidia, por sutil que se sienta, y se va a descubrir que vamos a desarrollar un grandísimo don, un inmenso don, que es el don de resonar con las cosas buenas que Dios nos tiene deparadas, y las vamos a encontrar aún en las aparentemente adversas. Es una dádiva muy grande, gratísima a su merced. Bueno, es bien que hay alguien más, o si no, iríamos aquí cerrando la clase. Adelante, Esbirkel. Por el concierto, no, maestro. Serían todas las que han tomado la palabra para poder decir en resumen lo que hemos aprendido. Gratísima, maestra. Bueno, entonces, si hay un varón que nos quiera dirigir la oracel de cerrar la clase, adelante, por favor. Bueno, si no lo hay, lo vamos a hacer. Voy a hacerlo, mi ser. Amantísimo Dios, gran Hashem, gran Keliom, gran Shamak, gratísimas en este bendito día por haber permitido poder receptuar esta sabiduría que a través de vuestros enviados habéis depositado en este pueblo que se esfuerza por ser el pueblo de Dios. Concédenos, Señor, el entusiasmo y la voluntad para poder hacer de nuestra vida un canto de alabanza a ti en cada acto de nuestra existencia. Que el conocimiento adquirido hoy lo podamos aplicar en nuestra vida y así liberarnos de las cárceles de este mal sentimiento y abrir nuestra existencia a poder receptuar todas las bondades, todas las fortunas que vuestra merced tiene deparadas para vuestro pueblo, que es este pueblo, cuando hace la voluntad de Dios. Por el Cristo y por el Cristo lo pedimos. Aom, om sea. Así sea. Paz y luz, benditos sean sus mercedes. Feliz reposo. Y recordemos que en este camino el que nos recoge, desparrama. Adelante, Esmiukel. Gratísima, maestro, su merced.